Feliz miércoles y muy emocionadas porque hoy vamos a hablar la conexión entre ojo y cerebro nuevamente, pero desde otro punto de vista, porque hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y la depresión y cómo esto puede influir en la salud ocular, así como lo oyen. No podemos seguir tratando los ojos como antes porque ellos no están aislados. No podemos solamente mandar gotas cuando un paciente tiene una sintomatología ocular. Hay que integrar todo el cuerpo. Se los voy a demostrar hablando una súper especialista. Ella es psiquiatra. Se trata de la doctora Vicky Pérez Restrepo. Ella es psiquiatra de la Universidad Pontificia Javeriana y ahora, además es autora del libro Por lo que un día fui para ti. Así que es una persona con una trayectoria inmensa que nos va a aportar mucho valor y bueno, 20 años de experiencia no es cualquier cosa con la doctora Vicky Pérez. Además que ya habíamos hecho un live con Vicky hace un año y es encantador hablar con ella. De verdad que nos aporta mucha información valiosa. No se pueden perder este live de hoy. Y recuerden que estamos haciendo esta serie de live como preámbulo a nuestro evento el jueves de la semana que viene, el 4 de mayo, en donde vamos a estar hablando sobre mi método para mejorar la visión y para que tus ojos dejen de sufrir. Así que los espero el próximo jueves 4 de mayo, 6 p.m. hora Colombia, 7 p.m. hora Miami, para que veas cómo podemos mejorar tu visión con un método que incluye todo el cuerpo, que es la forma más efectiva. Entonces, ansiedad y depresión y ojos. Vamos a invitar a nuestra doctora Vicky Pérez, ya la estamos esperando por aquí, y darle la bienvenida con toda la emoción y todo el orgullo de tenerla con Hola, nosotros. Hola buenas doctora, muy tardes, buenas ¿cómo tardes. estás? Gracias por esta invitación. No, para mí es un honor tenerla aquí conmigo. Hemos estado presentándola, conversando de sus logros, de su trayectoria y bueno, felices de poder conversar sobre la relación entre Bueno, emociones y pues me ojos. encanta la invitación y además, digamos que dentro de mis temas preferidos siempre es como el poder vincular todo lo que tiene que ver salud mental con la integridad de nuestro ser, ¿no? Que no solamente es como si las emociones estuvieran por allá solitas, desconectadas, sino cómo se relacionan y se expresan a través de todo nuestro cuerpo y claramente los ojos no son ajenos a esta situación de, digamos, de que sean fuente de expresión también del bienestar o del malestar cotidiano que estemos teniendo, porque fíjate que la sola mirada, ¿cómo puede decir mucho de una persona? Para mí, por ejemplo, identifico mucho cuando un paciente va mejor o no con su sonrisa y con su mirada. Entonces, muchas veces la Así expresión de es. la mirada me dice a mí, este está como mejor, como más tranquilito, o incluso hay cosas, rasgos que uno no podría definir, pero que uno dice se ve más apagado, se ve más triste, desde esa sola primera mirada. Entonces, los ojos pueden expresar muchísimo desde solo mirar y bueno, ya también desde lo que tiene que ver con síntomas y malestares, etcétera, etcétera, asociados a todos los temas del ánimo. Totalmente, doctora. Ya hace un año que hicimos nuestro primer live, estábamos viendo acá y ya se cumplió un año, como pasa el Impresionante eso, tiempo, vi, ¿verdad? porque como las redes a uno ya les recuerdan, hace un año no sé qué, yo dije, más o menos fue por esta época. Sí, aquí seguimos constantes en esta educación digital, que creo que es lo más lindo de poder Sí, compartir estos fíjate que conocimientos. todo esto digital también tiene ventajas, ¿no? Como no todo pues se vuelve adictivo, ese es uno de los riesgos, pero también esto digital nos permite conocernos, comunicarnos, compartir conceptos, compartir con muchas personas, pues fíjate de nuestras dos especialidades, qué rico hoy tener pues este en vivo que lo digital nos lo permite, conectarnos con gente en diferentes partes. Así es, totalmente. Creo que Eh, ambas estamos en la sí, ciudad de actualmente Bogotá. en Bogotá. Ah, ok, perfecto. Bueno, mi querida doctora.
Vamos a combinar los conocimientos de oftalmología y psiquiatría y medicina funcional, que nos demuestra que el equilibrio del cuerpo es lo más importante para que todos los órganos estén funcionando. Yo quería comenzar esta charla eh, preguntándole con qué frecuencia sus pacientes que tienen algún tipo de condición, bien sea ansiedad o depresión, le reportan algún Bueno, síntoma ocular. inicialmente no los vinculan. Digamos que a veces piensan que no, que como que no tiene nada que ver. Eh, Generalmente el síntoma lo reportan o porque yo lo pregunto o porque ya, digamos, hemos tenido un par de consultas y ya hay como cierto conocimiento. Entonces, dentro de muchas cosas me cuentan que tienen ABS y cuando dicen, no, pero es que fíjate que de pronto eso que me dices tú del ardor en los ojos o de la visión borrosa o de las lucecitas que ves, eso puede estar relacionado. Entonces quedan como, ay, es que eso tenía que ver porque a veces piensan que es algo desconectado, ¿no? Como que no hace parte de ese todo. Entonces, no es lo que más frecuentemente me dicen, porque como que no, pues a Vicky, la psiquiatra, que le vamos a contar que el ojo me está molestando, esa no le toca lo del ojo. Pero cuando ya de pronto o les pregunto qué más les está pasando, qué otras cosas están teniendo, o qué medicamentos usan, o qué síntomas han tenido, o cuando ya empiezan a conectar y a darse cuenta, pues que muchas expresiones de incluyendo los ojos, pueden estar conectadas con las emociones, ahí es cuando ya se habla, pero no es como una queja de inicio. Y qué importante eso que me dice, porque es que si el médico no lo piensa, no lo pregunta, no lo investiga, entonces no evidenciamos que una cosa puede estar conectada con la otra, ¿no? Uno tiene que estar muy alerta a lo que le dicen los pacientes. Desde mi experiencia como oftalmóloga, yo sí lo veo de manera constante en la consulta. Pacientes que están con algún cuadro de depresión y ansiedad no me lo dicen de entrada, por supuesto, en el consultorio. Me dicen, doctora, tengo ojo rojo, me pican los ojos, me arden, y que son síntomas de resequedad ocular. Tengo sensibilidad a la luz. Entonces, para iniciar esta charla, quiero hablar de dos síntomas muy importantes y que me vienen con mucha frecuencia. Uno es el ojo seco y el segundo son las moscas flotantes. Y sí están relacionadas con los temas emocionales. Hablemos primero del tema del ojo seco. Todos tenemos una película lagrimal que es la capa, la concha protectora de los ojos. Y esa película lagrimal está formada por diferentes capas. Además está formada por proteínas, lípidos, electrolitos, agua, que ayuda a proteger los ojos de contaminación, polvo, infecciones, alergias. Y si esa capa no está bien, entonces la persona tiene un malestar ocular. Además, que en la superficie ocular existen muchas fibras nerviosas y cuando no está bien lubricada, esas fibras nerviosas quedan al desnudo y comienzan a molestar. Pues resulta que en pacientes que tienen ansiedad o depresión, la película lagrimal comienza a estar inestable completamente y el paciente empieza a quejarse de estos síntomas oculares que llegan a la consulta, que me duele el ojo, que me arde, que la luz me molesta mucho, que siempre tengo el ojo rojo y están muy relacionados con estos temas emocionales. Y la gente dirá, pero ¿qué tiene que ver la resequedad ocular con las emociones? Y mucho por tres factores que quiero que todos ustedes que están aquí entiendan. Primero, que pacientes con depresión y ansiedad tienden a somatizar un poco más. Segundo, que baja el umbral del dolor y entonces son personas que son más sensibles y comienzan a sentir en el ojo más cosas que otra persona que no tiene esa ansiedad o depresión. Y tercero, porque se ha demostrado que hay un núcleo en el cerebro, un nucleótido, en donde hay fibras emocionales que van con la tristeza y que se relacionan en el mismo núcleo con la lubricación ocular. Está demostrado, eso ya existe en los textos académicos. Entonces, sí puede existir esa asociación. Así que por más que le manden gotas lubricantes, si no mejora
su estado emocional, Y no se que va a también sentir es por mejor. eso que puede ser importante hablar de todos los síntomas y conectar. Y si de pronto uno tiene un malestar en los ojos, pues va a ser normal que a uno le digan, oye, también es importante consultar desde el punto de vista de tus emociones. No es que no se le crea al paciente de que efectivamente siente el ardor, la resequedad o que el ojo sí está seco. No es que no se le crea, sino que como todo va conectado, pues si no trabajamos un todo, el alivio no se va a poder tener. Y además que se doble vía, ¿no? Totalmente, Así como totalmente. personas con depresión y ansiedad es más fácil pues que puedan tener estos síntomas oculares por esa disminución del umbral del dolor y por ese sentir mucho más, no solo las emociones, sino todas las circunstancias y sensaciones físicas, sino que también los que tienen algún tipo de malestar que se origina en los ojos con alguna enfermedad, pues también cualquier enfermedad y cualquier malestar puede terminar alterando el ánimo, ya que esto va en doble vía. ¿Cuál va primero? Luego Vi- es, eh, es bidireccional y que gracias por hacerme ese comentario porque hay pacientes que llegan a la consulta y me dicen, doctora, ya he ido a varios oftalmólogos y ellos me examinan y dicen que estoy bien, que me mandan unas goticas, pero yo me sigo sintiendo con resequedad ocular, con dolor en los ojos, con ardor, me pican los ojos. Y es que se sabe que la ansiedad y la depresión están más ligados a los síntomas que a los signos. Y voy a hacer esa diferenciación. Los signos es lo que el médico ve, que tenga el ojo rojo, que tenga disminución de la película lagrimal, que tenga el ojo irritado, que tenga el párpado un poco hinchado. Eso es lo que yo veo detrás de la lámpara de hendidura. Pero los síntomas es lo que el paciente refiere. Me duele, me arde. De verdad que cuando estoy frente al computador me molestan los ojos, me pican. Y uno dice, no correlaciono lo que yo veo como médico con lo que me dice el paciente. Y muchas veces el paciente se siente que no lo están entendiendo, que no lo están escuchando o que no le están creyendo. Y no es así. Hay que creerle a los pacientes que tienen esta dificultad visual porque sí lo tienen, sí está. Y lo que tenemos es que tratar de solucionar todos los temas de ansiedad y de depresión. Esto es algo súper importante. Se nos fue la doctora Vicky, pero seguramente ya va a regresar. Pareciera que tuvo un problema con la conexión. Pero esto es algo importante que estamos comentando porque estoy segura que muchos de ustedes que se sienten con alguna de estas patologías, se siente incomprendido y dice, miércoles, yo siento esto, yo de verdad aquí lo tengo en los volví. ojos, Yo doctora, te estaba volvió. escuchando, no sé por qué se la imagen. Ah, se congeló la imagen. Pero el paciente lo tiene y hay que tratarlo igual. ¿Cómo tratarlo? Bueno, principalmente tratando de mejorar esa ansiedad y esa depresión que tiene. Y aquí sí ya voy a darle la palabra a la doctora. ¿Cómo ayudamos a las personas con ansiedad y depresión a salir Bueno, de ahí ese es muy cuadro, doctora? importante primero identificar, bueno, que estoy teniendo algún tipo de síntoma que está empezando a ser interferente con la vida. ¿Cuándo sabe uno que un síntoma se salió como de las preocupaciones o de las inquietudes normales? Cuando me está alterando el sueño, el apetito, la capacidad de concentración, la atención, la memoria, cuando no estoy pudiendo desempeñarme en mis labores de estudio o de trabajo, cuando se me están alterando las relaciones. Entonces, lo primero es identificar que hay algo que se está saliendo de lo esperado. Aparte, puedes decir, ya me estaba generando algún tipo de malestar físico, ¿cierto? Yo siempre digo que la ansiedad es como la mil caras, que puede salir por cualquier lado el menos esperado, ¿no? Puede salir desde Sí, síntomas cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, oculares, neurológicos. Y la parte de la depresión, digamos que es como un estar metido en el propio mundo y como muy apagado, pero también se puede expresar con una cantidad de malestares físicos. Entonces, lo primero es identificar si hay algún síntoma que yo vea que puede estar interfiriendo con mi vida y que puedo en un momento dado estar cursando con un cuadro de depresión o de ansiedad. Segundo, siempre es importante buscar ayuda. No quiere decir que siempre se vaya a usar un medicamento, que eso es uno de los temas que a veces pues inquietan a las personas de que no, siempre que yo vaya a una consulta me van a mandar medicamentos. No, no siempre. Pero sí es importante buscar la ayuda para detectar si eso que yo ya siento que me está interfiriendo va a requerir de algo extra.
¿Cuáles son esos extras? Pues lo primero tiene que ver, y es mucho lo que tú trabajas desde la medicina funcional, pues los hábitos de vida. Los hábitos de vida, todos los seres vivos requerimos unos principios básicos que tienen que ver con alimentarnos adecuadamente, y adecuadamente tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene unos requerimientos, ¿no? Y que no es acomodarnos al menú que me sale en el periódico, en la revista, el de la vecina, sino que cada uno de nosotros tiene unos requerimientos y que a veces es importante, pues como mirar eso muy bien, que tengamos un buen patrón de sueño, eso es fundamental. En el punto de vista de la salud mental, una de las señales de alarma siempre es cuando las personas no pueden dormir y no tienen el periodo de descanso necesario, pues empiezan a tener una gran cantidad de cambios que no necesariamente todos configuren una depresión, pero cuando uno no duerme bien, pues no va a poder funcionar adecuadamente en su diario, en sus cosas cotidianas. Ahí siempre se recomienda, digamos, la ley de los 8, que se divide el día en 3 puntos, ¿no? 8 horas de sueño, 8 horas que se dedican a las labores de estudio o trabajo y 8 horas como para el resto de actividades que incluyen el transporte, pero también el vincularse, el deporte, los hobbies, las relaciones interpersonales. Y esos 8 son importantísimos a mantener como muy supervisados, que no nos salgamos mucho porque a veces le robamos a esas 8 horas que tenemos propias, digamos así, las empezamos a robar para sumárselas al trabajo. Entonces el tema del sueño y del descanso son fundamentales también para que pues la salud en general pueda funcionar adecuadamente. El ejercicio ha demostrado también que es una de las herramientas principales de bienestar en general. No quiere decir que si una persona tiene una depresión severa solo se va a manejar con ejercicio, pero si uno tiene unos buenos hábitos de vida disminuye, digamos, los riesgos de cambios en el estado de ánimo. Hay una cantidad de herramientas, digamos, de actividades que uno puede tener de bienestar que le ayudan a disminuir la angustia o la preocupación o el cansancio y cada uno va encontrando las propias. Las que más ayudan tienen que ver, por ejemplo, con escribir. Porque el proceso de tener una idea en la cabeza se ve muy distinto cuando yo la hablo y por eso en terapia pues estamos haciendo, en psicoterapia estamos hablando y percibiendo las cosas desde un ángulo diferente porque el solo sacarla y compartirla con otro cambia la perspectiva. Y cuando uno escribe las ideas o las preocupaciones o lo que le está inquietando también es una manera de verlas diferentes. Entonces, hay herramientas que le van ayudando a uno a que si uno está teniendo muchas preocupaciones, porque uno de los temas que más altera, digamos, todo este tema de salud mental es esta pensadera, darle vueltas a una misma cosa y a veces un pensamiento que se vuelve como catastrófico, que es lo que llamamos la ansiedad anticipatoria. Esa ansiedad anticipatoria, si yo logro ubicar mis pensamientos más en el aquí y en el ahora, no adelantarme a lo que todavía no ha pasado, resolver lo que corresponde el día de hoy, el poder como sacarlos y ponerles como un límite, pensar que depende de mí, porque a veces estamos preocupados de cosas que ni siquiera tienen que ver con uno o no están. Están fuera de Exactamente, nuestro están fuera control. de las manos, pero se pone uno ese peso encima y sufre uno y patina y todo eso se va acumulando y va alterando el ánimo y pues se va a expresar de mil maneras. Entonces, las herramientas que tiene uno a mano para poder trabajar su salud mental tienen que ver entonces descanso, alimentarse, ejercicio, el manejo de los pensamientos y definitivamente cuando ya son las señales de alarma, consultar. Sí. Con todo el respeto a mis pacientes que saben que yo los amo y los adoro, eh, estoy preocupada. Yo últimamente he estado preocupada porque cada vez me llegan más en la consulta pacientes con una actitud muy rígida diciendo, me molestan los ojos, siempre los tengo hinchados, no puedo ver bien, tengo episodios de visión borrosa, visión normal, visión borrosa. Y ya yo en mi cabeza digo, debe de tener algo alterado en la película lagrimal. Y cuando empiezo a indagar un poco y a preguntar, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú te sientes ansioso? Estallan en un llanto en la consulta. Y eso me preocupa. Yo pienso que últimamente ha sido más frecuente que antes, porque sé que vienen angustiados por un tema visual, con esos pensamientos
anticipatorios, como usted dice, que creen que van a quedar ciegos o que algo malo les va a suceder en la visión. Y yo les digo, tranquilos, vamos a examinar primero qué cosas pueden estar causando que tú tengas esa inflamación en los ojos por resequedad. Porque estas personas comienzan a tener lo que se llama un síndrome de dolor crónico. Todo el tiempo tienen un malestar, un malestar, un malestar. Y eso afecta su calidad de vida, su desempeño en el trabajo, sus emociones, hasta su vida social, ¿no? Y también otros pacientes que llegan muy alterados son los que ven un punto, una línea, que son las moscas flotantes. Me dice, yo estaba bien, me acosté a dormir y al día siguiente amanecí con una lluvia de puntos negros en los ojos. Y quiero decirles que las moscas flotantes aparecen mucho cuando la persona está ansiosa o deprimida. Hay un fenómeno de que empiezan a soltarse ciertas células hacia la gelatina del ojo cuando hay procesos inflamatorios. Entonces se sueltan muchas células que empiezan a flotar en la gelatina del ojo y son los puntos negros que uno ve. Y muchos me dicen, pero ¿cómo es eso posible? Yo veo los puntos negros y yo los pongo como a recapitular. ¿Cuándo empezaste a ver los puntos negros? No, desde la semana pasada. ¿Y los has visto todos los días? Bueno, no, el jueves los vi más, el viernes empezaron a disminuir, el domingo no, pero el lunes otra vez los puntos negros. Entonces yo les digo, si te das cuenta que es algo fluctuante, si fuera algo malo en el ojo, tuvieras esos puntos constantes todo el tiempo, que es diferente a cuando una persona tiene 60, 70 años y tiene un desprendimiento del vitro posterior, en donde aparecen moscas flotantes que son fijas y nunca van a desaparecer, ni aparecen y desaparecen. Es fija y queda ahí. Eso es otro tema, esas son otras moscas flotantes. Estamos hablando de estos Esos fenómenos que cuando la persona está van y angustiada. vienen. Y exactamente, yo les digo, quédate tranquilo porque eso no está allí fijo. Y creo que esto es algo importante porque es un motivo cada vez más frecuente en la consulta. Llegan con esa angustia, con ese desespero y me dicen, estoy muy preocupado porque algo tengo en los ojos, algo me va a pasar en los ojos. Y yo quiero que en ese punto ustedes se detengan y digan, ¿es algo en mis ojos o es que es algo emocional que estoy teniendo y tengo que buscar una solución? ¿Qué cosas podemos hacer ya no solamente con la dieta, el ejercicio, el dormir bien y el verbalizar de alguna manera los pensamientos? Podemos empezar con algo de valeriana, podemos empezar con algunas goticas sublinguales, hay algunos productos que me pueden ayudar en estos casos iniciales. No estoy diciendo que ya sean unos trastornos emocionales más avanzados. ¿Qué cosas pueden comer o qué productos o cómo podemos hacer para subir los niveles Bueno, de efectivamente serotonina? acabas de nombrar la serotonina que tiene que ver mucho pues con Con la exacto, con toda felicidad, la con la sensación de alegría. bienestar y se asocia también a la energía, a la capacidad de movimiento, a la temperatura corporal, a la productividad, la atención, la concentración. Y cuando tenemos esos buenos niveles, pues vamos a funcionar de manera más óptima. En casos leves, digamos que no está requiriendo pues, a una consulta especializada y demás, hay alimentos que si tienen alto nivel de triptófano, que es un aminoácido, ese aminoácido después se va a trasladar va a favorecer que haya más reserva para la serotonina. Entonces los alimentos ricos en triptófano, como lácteos, chocolate, pollo, el banano, el frijol, la lenteja, los frutos secos, estos alimentos van a favorecer la producción de serotonina y va a ayudar un poco a la mejoría. Si ya las personas quieren tomar algún tipo de medicamento, yo sí les recomiendo que no se mediquen, que más bien consulten a un médico de confianza. El médico de confianza se Ok, dice porque hay ok. medicamentos que empeoran los síntomas del ojo seco. Las personas se automedican, por Ajá. ejemplo, antihistamínicos cuando no duermen bien, cuando se sienten ansiosos, cuando se sienten angustiados, porque los antihistamínicos, digamos que se manejan con cierta tranquilidad al no ser medicamentos específicos en psiquiatría, por ejemplo. Sin embargo, algunos antihistamínicos pueden generar síntomas oculares y más Sí, resequedad, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, pues, funcionaría para unos síntomas, pero no para otros. Entonces, en esos casos sí sí, es para preferible otros. no automedicarse si ya
las medidas caseras, digamos, que son las que uno puede hacer sin correr ningún riesgo, no están funcionando, sí es mejor ir a la consulta del médico de confianza para que se evalúe si se necesita algo más o si hay algún medicamento. Pero yo sí siempre Ok, pienso que los perfecto. medicamentos deben ser siempre evaluados en la consulta por un profesional y no que las personas ensayen, porque esos ensayos no siempre tienen buenos resultados, porque no Buenos sabemos si el resultados. evento adverso Ok. que se pueda presentar empeore los síntomas o si ese fármaco que uno elige al azar que uno cree que le va a funcionar, si realmente a uno sí le va a funcionar. Entonces, ya para usar medicamentos sí hay que tener ese cuidado y también vale la pena recordar que los que ya vienen tomando medicamentos tipo antidepresivos, algunos antidepresivos también generan molestias en los ojos por alguno de sus efectos en algunos de los receptores. Totalmente. Es bien sabido, y este es el segundo tema que quiero que toquemos un momento, es el efecto secundario de los medicamentos, que es lo que acaba de tocar. Hay unos medicamentos importantes que todos tenemos que tener cuidado porque dentro de sus efectos secundarios resecan los ojos. Y no es que hay un poquito de Ujú. resequedad, no, es que generan un ojo seco. No es un ojo seco avanzado, pero la persona empieza con la sintomatología. Entonces, allí están los beta bloqueantes, los diuréticos, los antihistamínicos, los antidepresivos y la isotretinoína, la famosa Isofase para el acné. Muchos adolescentes de 18 y menores que están muy pendientes de su cara y ellos mismos saben que eso puede generarle algo de resequedad, pero cuando llegan a la consulta me dice, es que de verdad estoy incómodo, de verdad paso 24/7 con una resequedad, me pican y me arden los ojos, ¿qué puedo hacer? Y ahí empieza la disyuntiva entre o te lo toleras porque sabes que el medicamento lo estás tomando para lograr un objetivo, o lo suspendes y empiezas a tener alguna mejor calidad, porque las gotas lubricantes te pueden medio ayudar. Entonces ahí hay que ayudar al paciente con una alimentación basada solamente para recuperar la lubricación ocular y con algunas estrategias de su ambiente para que los ojos no le molesten tanto. Entonces recuerden siempre los diuréticos, los antihistamínicos, los betabloqueantes, los antidepresivos, algunos de ellos, y la isotretinoína. Aquí en los comentarios ya tengo 3 personas preguntándome qué medicamentos psiquiátricos no me generan tanto resequedad ocular. Sabemos que el Prozac o los tricíclicos ya conocidos desde hace tiempo pueden generar este efecto. ¿Han salido algunos medicamentos de nueva generación que tengan menos Sí, hay efectos muchos secundarios en los estudios que han ojos? querido evaluar y comparar todos estos medicamentos, incluyendo pues las últimas, saber cuáles afectan menos, bueno, en distintos órganos, pero hablando específicamente a nivel ocular, los que menos afectan son los inhibidores de recaptación de serotonina y adrenalina. Estos son entonces venlafaxina, desvenlafaxina, como dentro de los principales que pueden disminuir ese riesgo de resequedad a nivel de los. Claro que en cada caso pues habrá que sopesar teniendo en cuenta lo que es bueno. Si tenemos que dar una medicación por un cuadro de depresión o de ansiedad, pero si además hay síntomas a nivel ocular, encontrar con cuáles podría ir mejor, teniendo en cuenta si puedo encontrar el que me ayude en ambas situaciones, es el ideal. O a veces pues, toca sopesar Ok. según la intensidad de los síntomas, si de repente toca tolerar un poco de reacciones adversas alrededor de un ojo seco, por ejemplo, un tiempo compensando un poquito, seguramente hidratando muy bien ojos y demás, pero sí hay que tratar de buscar pues que se pueda lograr mejorar la sintomatología desde el punto de vista del estado del ánimo sin que se vaya a entorpecer pues una sintomatología a nivel ocular. Si ya la persona trae un ojo seco, pues que le trae mucho malestar, sí se inclinaría uno en la medida de lo posible por estos que inhiben recaptación de serotonina, adrenalina, duloxetina, venlafaxina y desvenlafaxina, que son como de los principales. Ok.
Perfecto. Aquí me pregunta que si los antidepresivos suben la presión del ojo generando glaucoma. No, eso no está dentro de sus efectos secundarios. Es más que todo temas en la superficie ocular, más que el tema de presión intraocular. Eh, Otro tema que quiero comenzar a tocar con usted es el tema de el sueño, el insomnio. También la falta de descanso está haciendo que los ojos se deterioren y que la visión aparezca borrosa. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a descansar un poco más? Bueno, ya nos dio las recomendaciones de que para controlar los estados emocionales está el descanso, la alimentación, el control de los pensamientos, pero para dormir Pues específicamente, mira, ¿qué eso es pueden súper hacer? clave todo lo que es higiene del sueño. La higiene del sueño tiene que ver con tener unos hábitos mínimos para que el sueño se pueda conciliar. Eh, digamos que el primer punto que empieza con los pensamientos es pues tratar de dejar como un punto aparte en el momento en que uno se va a dormir, tratar de dejar eh, cerrar los pendientes para que la cabeza no se quede ahí como prendida. Una de las causas de insomnio es como la alarma que se prende en el cerebro de no me puedo dormir porque hay un peligro, porque hay algo que tengo pendiente. O sea, cuando el cerebro siente como que va a haber el incendio, el tsunami, el terremoto, pues no se puede dormir porque pues va a peligrar. Entonces el primer punto es hacer ese control de los pensamientos y todo lo de higiene de sueño que tiene que ver con buscar acostarse a una misma hora, dormir 8 horas que deben ser nocturnas, porque a veces las personas dicen, no, yo sí duermo 8 horas, pero se acuestan a las 2 de la mañana. Para poder mantener que el cerebro funcione adecuadamente y que los ojos, que además también tienen que ver con la percepción de la luz, hay que cuadrar los ritmos circadianos y el cerebro pues va guiándose por la luz del día y los humanos estamos pues diseñados a que la noche, una buena parte de ella sea para dormir. Entonces, esas 8 horas deben ser nocturnas y no dormirlas pues en el día. No es lo mismo dormir 8 horas de día que 8 horas de noche. Eso hace parte de esa higiene de sueño Total, sí. y de esos ritmos circadianos. Evitar pues todas las bebidas estimulantes, pues no exagerarlas y sobre todo después de las 5 de la tarde hay que ser Excelente. muy cuidadosos con el té, el café, las bebidas energizantes, las bebidas cola, porque algunas personas, no todo el mundo, pero cada persona tiene un nivel de sensibilidad diferente. Entonces también hay que ser muy cuidadosos con estas bebidas. El ejercicio siendo pues una de las características que más nos ayudan en la vida. Algunas personas también, si lo hacen en horas de la noche, se hiperactivan, entonces también en algunos se puede asociar con insomnio. Eso es algo que se debería revisar si la persona está teniendo insomnio por esta situación. También algunos sustancias o medicamentos pueden alterar los ritmos del sueño, entonces también habría que revisar si hay alguna otra cosa que pueda estar alterando pues esta capacidad de poderse quedar dormido. Parte de lo que favorece la higiene de sueño también es apagar las pantallas 2 horas antes de irse a dormir, porque ya está demostrado que esta luz que emiten estas pantallas altera la producción de melatonina, la disminuye casi en una mitad, en un 50%, y esa disminución de la melatonina va a cambiar los ritmos circadianos, va a disminuir, es como que le dijera al cerebro, oiga, no, tal vez no es hora de descansar, todavía no hay que dormirse, porque la melatonina la necesitamos para eso. En la noche se va a producir más para que podamos sentir que vamos a dormir, en la madrugada empieza a caer, que en la mañana bajen mucho los niveles y entonces le diga al cerebro, ya es de día, nos podemos levantar. Si estamos percibiendo todas estas luces, el cerebro no va a tener la misma melatonina y entonces tampoco va a tener la orden de que es que ya es de noche y nos podemos ir a dormir. Entonces es otro factor muy importante, que hay mucha gente que se mete con el computador, el celular y demás a la cama y pues está literalmente espantando el sueño y es una de las causas más frecuentes de insomnio hoy en día, ¿no? El tener mucha actividad. O sea, uno tiene que empezar a ir como apagando motores y dándole como la cabida que el sueño pueda llegar. Pero si lo estamos estimulando con información, con pantallas, con luz, con preocupaciones, con querer resolver todo en horas de la noche, pues el cerebro no está entrando en el modo de apagado que necesita para poder inducirse el sueño. Para algunas personas, Totalmente, pues también, por ejemplo, totalmente. buscar que el ambiente sea más cálido. Entonces también buscar que
ya no solamente pues el tema de pantalla, sino que el sitio pues donde está uno destinado a dormir esté calientico, o que uno se dé una ducha caliente también ayuda. El calor y el estímulo del agua en la piel es un estímulo que da esa vasodilatación, da una sensación de bienestar. De ahí pues las piscinas, los jacuzzis que a uno lo relajan, lo hacen sentir bien. Entonces una ducha caliente en la noche a algunas personas también le puede ayudar como a ir apagando esos motores de los que hablábamos, generar una sensación de bienestar, y podría ayudar a facilitar el sueño. Pero sí tenemos que ir haciendo como todas las otras cosas que ayuden, tampoco acostarse muy llenos para que el proceso de digestión tampoco nos esté pues descuadrando el proceso de irnos a dormir. Totalmente. Me encantan esas recomendaciones, doctora. Ese del baño me fascina. No lo tenía tan en cuenta. Y yo lo complementaría con el control de la iluminación. Hay estudios que dicen que es mejor tener una habitación completamente a oscuras para poder lograr un sueño profundo. Porque cuando uno tiene una luz prendida o un televisor prendida, pues el ojo sigue percibiendo que hay cierta actividad y no le manda la señal correcta al cerebro de decirle, bueno, vamos a descansar. Claro, se hacen los Entonces, electroencefalogramas, las ondas del cerebro cambian. Si hay silencio, si hay oscuridad, si hay cualquier estímulo, las ondas van a estar mucho más rápidas. Así uno esté dormido, el cerebro está percibiendo todo, ¿no? Entonces dormir con la televisión, con la luz, con la música, no permite que el cerebro esté como en esas, que no es que se quede totalmente en reposo, porque él siempre está moviendo sus ondas eléctricas, pero son mucho más lentas, es una amplitud y una frecuencia mucho más lenta cuando uno está dormido. Pero si el estímulo está ahí, esas ondas empiezan a repetirse mucho más rápido. O sea que esa es una de las razones por las que las personas se levantan y dicen, yo no, como que no descansé, no dormí bien, y puede ser porque el cerebro tampoco logró organizar esas ondas de la manera que necesitaba. totalmente. Aquí nos pregunta Anabel Herrera 21, doctora, ¿y cuándo puede afectar la luz azul respecto al ciclo circadiano? Bueno, es precisamente esto de lo que estamos hablando, y es que la luz azul es maravillosa, es súper beneficiosa y ayuda a que el cerebro se active a primera hora de la mañana. Cuando uno abre los ojos y deja que la luz del sol entre por la ventana, esa pequeña luz, esa pequeña cantidad de luz azul es capaz de activar el cerebro y aumentar nuestros niveles de cortisol durante todo el día. Pero en la tarde, ya después de mediodía, lo ideal es ir bajando los niveles de luz azul. Y yo siempre les digo, ustedes pueden tener mucha luz en la mañana, la luz de bombillos, luz solar es lo ideal, pero ya después de las 2, 3 de la tarde hay que comenzar a bajar esa intensidad de iluminación y, por ejemplo, tener unos bombillos que uno pueda bajar la intensidad, luz amarilla, luz roja, como para que a las 6 de la tarde la melatonina, ¡pum!, empiece a incrementarse y no tenga una mejor calidad del Sí, sueño. ese es ir como disponiéndose a que el cerebro vaya organizándose a lo que viene preparado, ¿no? Que va muy acorde a la luz del día. Digamos que en los países que hay estaciones, hay personas que hacen depresión estacional, y esa depresión estacional no es tanto por el frío como por la luz. Es la falta de luz del día la que hace que ese cerebro, esa percepción de la luz, al no tener la misma cantidad, que nosotros somos unos privilegiados que aquí tenemos de 6 a 6 la luz del día todo el año, en donde tienen las estaciones, empiezan a disminuir esas horas de luz día, y eso es lo que las personas vulnerables y sensibles, esa falta de luz, es lo que se asocia con la depresión estacional. Totalmente, así es. Doctora, quiero pasar a un tema súper importante y yo sé que usted es experta en esta área y es el manejo afectivo, es ese manejo emocional entre padres e hijos cuando estos chicos están pasando tanto tiempo frente al computador. Pueden estar en videojuegos, pueden estar chateando, pueden estar viendo YouTube, una película, y se separan un poco de la cotidianidad familiar, de la hora de la cena, de compartir con la familia, de ir a actividades porque ellos están allí. Pero antes de que me responda,
quiero recordarles que el 4 de mayo vamos a tener una clase gratuita en donde vamos a hablar sobre una metodología especial para mejorar tu visión y evitar que tus ojos sigan sufriendo. Y si quieren saber más de esa información, por favor coloquen la palabra visión en los comentarios para obtener más información. Entonces, mi querida doctora, ¿cómo pueden hacer los padres que llegan a la consulta y me dicen, doctora, por favor, dígale a este chico que usar eso lo va a dejar ciego y que eso es muy malo y que por eso es que necesita esas gafas? Entonces, sabemos que lo principal es aprender a tener una relación con los hijos, pero ¿cómo lo manejamos emocionalmente? Porque está habiendo como mucha disrupción Uy, sí, entre es un padres y tema niños. de ¿Cómo mucho hacemos? conflicto en las casas. Entonces empecemos porque, bueno, una parte importante es cuando los niños son más pequeños, cuando uno ve las personas esperándonos en un aeropuerto, en un almacén, en un sitio, pues a veces los papás son los primeros que le pasan el celular al niño o una tableta para que el niño se entretenga y pues claramente el niño sí se va a entretener, pero sí hay que estar como muy atentos a que podemos encontrar cuando son muy pequeños otros espacios de entretención. Antes uno veía a los niños era con colores o uno les contaba cuentos, o sea, como que no perdamos esos otros espacios con los niños pequeños de entretención, porque claro, si los estamos acostumbrando desde chiquitos que lo único que les va a dar alivio es tener el contacto pues con una tableta o con un celular, después vamos a tener aún más conflictos en la medida en que crecen. Sin embargo, así en la infancia les Total. estemos dando otros espacios, pues el mundo hoy se mueve a través de esto digital y no podemos abstraernos de esta realidad que está, llegó, se quedó, nos apoya y tenemos es que aprender a convivir y a sacarle pues el beneficio que tiene. Entonces, pues lo primero es no satanizar. Creo que se nos quedó congelada la doctora. Nos está diciendo que no debemos satanizar el uso del computador. Y es que le pregunto a la doctora este tema porque el uso de las pantallas es cada vez más prolongados y los niños, sobre todo los adolescentes, pueden pasar entre 8, 10, 12 horas y más pegados al computador, sobre todo en las noches. Y esa luz azul todo el tiempo proyectándose hacia los ojos no es bueno, definitivamente no lo es. Primero, porque eso está haciendo que no se genere la suficiente cantidad de melatonina para No descansar. sé por qué Doctora, porque ya se la tenemos congela de esta vuelta. señal. Entonces decía que no hay que satanizar pues tampoco y es encontrar este medio, esta mediación. Uno, pues empecemos por poner como unos horarios que sean de familia, en especial los de comida, los de compartir un fin de semana, donde vamos a estar buscando espacios, pero que desde los adultos también los respetemos, porque a veces, claro, le decimos a los chicos, preste para acá ese celular y en cambio uno sí está metido allá. Entonces, bueno, también parte, pues es que sí nos corresponde, pues que todos cumplamos esa norma. Yo siempre les digo a los papás que por la noche también es clave que así como uno se va a dormir, los celulares también se deben ir a dormir y que ojalá todos los celulares se fueran a dormir junticos a una sola habitación, que no sea la de ninguno de los miembros de la casa, para que nadie tenga esa tentación de estar por allá a la 1 de la mañana que salen luces de todos los cuartos debajo de las cobijas, viendo el celular, películas, mensajes y claro, y los adolescentes en horas de la madrugada les encanta estarse comunicando. Entonces, si todos ponen como una norma de cuáles son los horarios de la familia, de respetar el sueño, de dejar esos celulares en ese espacio donde los celulares duermen, pues empezamos como por unos primeros procesos de organización de tiempos. Y lo más importante es negociar que no es que no se puedan usar, pero encontrar que sí hay una utilidad. Hoy los chicos usan las redes para hacer trabajos del colegio, para conversar con sus amigos, para enterarse de noticias, pues, para estarse reportando en casa. Entonces no es que no se puedan, pero sí es como encontrar ese punto de negociación, de ejemplo y de mediación, sobre todo poniendo muy claro en qué momentos se puede y negociando en cuáles no, y que no se vuelva tampoco como el castigo que todo es el pulso del celular, ¿no? Porque
Es que eso es lo que está sucediendo. He visto unas peleas muy fuertes entre padres e hijos, no se hablan, hay una verdadera alteración de la comunicación por el tema de los celulares y de los videojuegos. Es fuerte Sí, que no se con puede los volver que chicos. ese sea como el tema de amenaza y la única manera como de encontrar. Si no cumples, entonces te quito los videojuegos. Claro, tiene que haber, pues siempre hay consecuencias. A veces algunas de las consecuencias son, pues, limitar ciertas horas de privilegios, de lo que sea, pero que no se vuelva que ese es el único tema, porque entonces se vuelven dos posturas de conflicto inamovible, ¿no? El adulto a decir es que esto es malo y esto no se puede, y el otro a demostrar que yo quiero, puedo y no me lo pueden quitar. Y en estas dos posturas inamovibles se genera un conflicto donde entonces nunca entra una mediación. Aquí siempre toca encontrar negociaciones, puntos medios, y sobre todo también todas las consecuencias siempre deben ser pactadas con anticipación, o sea, para que tengan mucho más efecto. Si yo le digo a un jovencito, bueno, si tú no cumples con A, B o C, te voy a disminuir las horas de uso de videojuegos. Eso está pactado con anticipación, entonces el chico ya sabe a lo que se expone. Pero si ante cualquier situación y cualquier conflicto lo primero que yo hago es siempre le quito el videojuego, pues digamos que no se está dando el proceso de que entienda que yo me estaba arriesgando a tener menos de mis privilegios, porque simplemente ese jovencito lo que va a sentir es la rabia de me están quitando todo lo que a mí me gusta, pero no se está yendo hacia el proceso, estoy aprendiendo las consecuencias, estoy adelantándome hacia hago esto, voy a obtener esto o no voy a obtener lo otro, que eso es lo que al final uno quiere que se logre, ¿no? Que ellos empiecen a trabajar ese lóbulo frontal dentro de la inmadurez neurológica que todavía tiene, que hay que tener en cuenta eso, que ese cerebro acaba de madurar hasta los 28 años y que pues uno puede pretender que a los 14 ya van a Totalmente. responder como a uno le encantaría, como si fuera el adulto. Entonces todavía no tienen toda esa capacidad ni emocional ni neurológica. El adulto pues tiene que mediar mucho más y encontrar ese punto de ayudarle a crear los procesos de pensamiento que no sean ni a la fuerza, ni a la imposición, ni a que es el único método de encontrar la respuesta que estamos queriendo. Lo que tenemos que buscar es que el joven pueda hacer un proceso de pensamiento y de mediación, no solamente por el castigo. Totalmente, qué interesante todos estos consejos que nos da, porque siempre lo digo, los computadores son como la pandemia, hay que aprender a vivir con ellos y no tiene que generar una barrera entre los mismos integrantes de una familia. Con la pandemia aprendimos a vivir con ella a través de tapabocas, a través de las vacunas, a través del gel antibacterial y el distanciamiento. Y con las pantallas digitales es exactamente lo mismo. Hay que aprender a controlar el brillo, hay que saberlo, establecer las pausas activas, hay que activar los filtros de luz azul, parpadear, recordar parpadear y tener horas específicas para eso, ¿no? Porque no podemos alterar nuestro organismo por estar allí pendiente. Pero es tan difícil, es tan difícil. Muy bien, y en esa conexión ojo-cerebro hemos hablado de las emociones de ansiedad y depresión y cómo nos afectan. Yo le quiero hacer una pregunta súper importante y es, doctora, ¿usted piensa que la meditación es una herramienta que me puede ayudar a calmar el cerebro y por ende también ayudar a calmar los ojos en estos Sí, estados de hay ansiedad muchos y estudios depresión? que muestran cómo la meditación tiene varios efectos positivos en disminuir el nivel de hiperalertamiento del cerebro, en disminuir esa pensadera, el mejorar los umbrales de dolor, porque hablamos al inicio de nuestra charla cómo las personas con temas de ánimo, el umbral al dolor está más bajito, o sea, sienten todo más fácil, más rápido, más intenso. Entonces la meditación se ha mostrado que ayuda a mejorar ese umbral al dolor y ayuda a regular mucho más las emociones. Entonces, por ende, va a haber menos manifestaciones físicas cuando las personas tienen este descontrol emocional. ¿Hay alguna técnica de meditación que usted recomiende? ¿Hay algún autor, algún audio?
algo que sea como específico Pues mira, lo para que yo he calmar? revisado es que todas las técnicas que tienen que ver con meditación han funcionado, incluso funcionan también desde el punto de vista ya no solamente de disminuir ansiedad o depresión, sino de mantener la reserva cognitiva, o sea, esa capacidad, digamos, que tiene el cerebro de mantenerse entrenado para que la memoria funcione más cantidad de sinapsis. Todas las meditaciones en general van a cumplir esta función. Ok. Yo lo recomiendo como parte de terapia ocular, inclusive en pacientes que tienen estas fluctuaciones de visión borrosa, pero porque están acompañadas con procesos emocionales de ansiedad. La meditación ayuda muchísimo. Ayuda, es muy poderoso para el tema ocular también. Ayuda a que el flujo sanguíneo alrededor de la retina y del ojo sea mucho mejor y el paciente logra como mayor estabilidad en su visión. Inclusive las moscas flotantes disminuyen considerablemente después de una práctica de meditación, por lo menos unos 5 días seguidos ya empiezan a haber unos cambios significativos. Por eso le pregunto, porque creo que tiene un efecto poderoso sobre el Sí, tema definitivamente es emocional. una de las estrategias y de las herramientas para el bienestar en general. Si hay algunas personas que son muy ansiosas, que dicen, no, es que esto de dejar el cerebro más quieto, como que no lo logro. Hay técnicas para cada persona, ¿no? No todo el mundo logra pues como tanta quietud a nivel del pensamiento. A algunos les servirá más la meditación, otros encontrarán otras estrategias como en la respiración, por ejemplo, que también ese respirar más pausado, ese lograr oxigenar mejor el cerebro manda señales a la amígdala del lóbulo temporal del cerebro de que no hay tanto peligro, de que el tsunami no está tan aquí al ladito y que entonces se puede calmar. O sea que para algunos toda la estrategia de la meditación y para los que no logran, como porque algunos se ponen más inquietos al intentar meditar, la respiración sola también puede ser una muy buena herramienta. Totalmente. Recuerden que, y voy a hablar solamente de la depresión, no voy a hablar de la ansiedad, de la depresión. En la depresión es como si el mundo se volviera gris. Es así lo expresan muchos de los pacientes y no están muy distantes de la realidad. Hay artículos que dicen que en el caso de depresión hay cierta desconexión entre el cerebro y los ojos. Entonces la persona puede ver visión borrosa, hay una disminución de la visión de contraste, los colores los ven como más pálidos, eso se ve, eso se sabe. Y una vez que como que todas las hormonas y toda la química cerebral vuelve a su normalidad, las emociones se estabilizan, como que vuelve el brillo, los colores otra vez se ven en sus tonos normales y los contrastes también, ¿no? Entonces, sí es cierto cuando una persona deprimida dice, es que veo todo oscuro, es que de repente empiezo a tener la visión borrosa. Sí, hay mecanismos fisiológicos que lo Sí, no pueden es explicar, solamente la no es algo sensación, subjetivo. sino que sí hay Sí, estudios que han mostrado como o sea, sí se percibe ese mundo más gris y los recuerdos también. Es como si se cogiera, haz de cuenta, las fotos del celular y cogiera uno y borrara todas las fotos en que uno se siente contento, bonito, agradable y se archivaran y quedan borradas, guardadas allá y solo quedaran las fotos que de pronto uno se ha tomado el día que está despelucado, aburrido, cansado. Pero como hace una selección de fotos y por eso las personas en esa percepción de ese mundo gris también hacen una percepción de su historia de una manera como más triste y más gris, porque es como que si todas esas evidencias de la memoria positiva se borraran temporalmente. Cuando empiezan a qué recuperarse y a estar interesante, qué mejor, otra interesante. vez esas fotos empiezan a estar pixeladas hasta que cada vez van quedando otra vez más nítidas y ya quedan como incorporadas todas las vivencias. Por eso, incluso hasta se les olvida un poco, no del todo, pero sí una parte del dolor intenso que tenían. Porque cuando a veces uno le dice a los pacientes, no, tú me tenías preocupado porque estabas muy mal, me hablabas de la muerte, etcétera, etcétera, y me dicen, Vicky, de verdad, yo estaba así de mal, o sea,
por fortuna hasta se vienen los recuerdos completos de lo positivo y esa parte tan dolorosa también ya se pixela y se empieza a disminuir un poco. Entonces fíjate cómo el colorido y el gris y las emociones tienen desde el correlato fisiológico de la percepción, de la interpretación y de los recuerdos. Totalmente, es así. Nos has dado unos tips extraordinarios y de verdad que quiero agradecerte, Vicky, porque ha sido muy útil esos tips que nos has dado de separar el día en 3 partes de 8 horas es fundamental. La higiene para dormir, el escribir los pensamientos para poder como tratar de calmar y controlar un poco Y es que esos pensamientos cuando uno locos los que nos hábitos pasa se a todos siente cuando nos menos sentimos algo. abrumadores. Así es, totalmente. Así que si quieren hacer una pregunta a la doctora Vicky Pérez, pues con mucho gusto las estamos contestando a partir de este momento. Somos todos oídos y recuerden que es necesario tener un cerebro sano para también tener unos ojos sanos. Y está muy relacionado, porque es que además están muy cerquita. Los Y están pegados. neurotransmisores y hormonas se comunican muy rápido entre el ojo y el cerebro. Entonces, mi querida doctora, pues sin mucho más que añadirle y quitarle su tiempo hoy para que vayamos todos a descansar y apagar nuestros celulares para tener un sueño reparador. Pues muchas Muchas gracias, qué gracias. espacio tan agradable, gracias por haberme invitado y bueno, seguiremos buscando nuevos espacios para poder seguir conversando y hablando de estos temas que se conectan en la salud tan interesantes. Aquí tengo una preguntita de Lynn Balu. Cuando se está con mucha ansiedad, ¿es verdad que las moscas Entonces, volantes se hacen más notorias? Sí, definitivamente. Sí, y en el momento en que baja la ansiedad, esas moscas volantes comienzan a desaparecer. ¿Ve? Es precisamente esa es una de las dudas más frecuentes. Y recuerden que mañana vamos a estar a la 1 de la tarde con una coach gastrointestinal, porque si la salud gastrointestinal está alterada, los ojos también se alteran a través de la microbiota. Así que mañana a la una de por la algo tarde el nos estamos intestino es el esperando por segundo aquí. cerebro. Doctora, muchísimas. Es eso precisamente. Y mire, le voy a confesar algo. Lo descubrí muy tarde. Lo descubrí tarde porque es solamente con la medicina funcional que empiezan a aparecer este tipo de cosas que en la carrera universitaria no se le daba tanta importancia. El intestino es el segundo cerebro y cómo puede afectar los ojos Sí, es hay una impresionante. conexión impresionante de cerebro, intestino y bueno, pues ya, tú que sabes ya de todo este tema ocular, pues imagínate, está bien ahí. Mañana vamos a hablar de eso precisamente. Muchas gracias, Doctora, muchas gracias, de para todos los verdad, que nos han de todo acompañado. corazón. Feliz descanso. Gracias, igualmente. Feliz descanso, doctora, que esté muy bien. Bye.